Hola, ¿cómo están? Vamos acá con otro video para nuestro canal. La matemática es fácil. Es un video sobre un resultado, un teorema fundamental, el teorema de los intervalos encajados, teorema que descubrió o que demostró, no sé cómo lo piensan ustedes, el famoso matemático alemán George Cantor. Entonces vamos a ver el teorema, como les digo, básico para el análisis matemático. El contexto del teorema es la recta real R y bueno, vamos a trabajar con intervalos que en principio pueden ser cualquiera. El teorema se enuncia sobre intervalos cerrados, pero bueno, vamos a tomar un intervalo I que puede ser cerrado, abierto o semiabierto. Usualmente se denota ese intervalo de esta manera, I igual a AB, como le digo, estos paréntesis podrían ser corchetes, y su longitud, que podría ser infinito, se define como la diferencia entre B y A. Por ejemplo, si el intervalo fuera 0, 1, es un intervalo de longitud 1. Si fuera 1 infinito, es un intervalo de longitud infinito. Entonces, bueno, aquí tenemos un dibujito. Este es el intervalo I, esta es la longitud. L la vamos a anotar la longitud L de I y es B menos A como ya dijimos arriba. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, una sucesión de intervalos, ahora tenemos una sucesión, I0, I1, I2, etcétera, etcétera, se denomina encajada o de intervalos encajados si solo si ocurre lo siguiente. Fíjense, la condición es que I sub 0 esté metido dentro de, contenga a I1, I1 contiene a I2, es como esas muñecas rusas que van una metida dentro de otra. Entonces, aquí hay un dibujo, bueno, este debería haber sido I0, pero bueno, es I1, después adentro de I1 va I2, esto debería estar metido aquí en la misma recta, porque es la misma recta real, pero sencillamente para que veamos la idea del encaje, lo estoy dibujando así. Este sería I3, que está metido dentro de I2, este es I4 contenido acá, y estos punticos como siempre significa que ese proceso lo seguimos al infinito. Entonces, los intervalos son encajados cuando este es el más grande, el primero es el más grande, después el otro está más chiquito, metido dentro del anterior, no más chiquito en el sentido de la longitud, sino en el sentido del subconjunto, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense qué es lo que pasa con los extremos de los intervalos encajados. El extremo izquierdo, este extremo de acá, va creciendo, va aumentando. O sea, este sería, si yo llamo el intervalo I sub n, A sub n, B sub n, este sería A0, que es más pequeño que A1, y A1 es más pequeño que A2, y es más pequeño que A3, va creciendo. Esa es la única forma de que los intervalos puedan ser encajados. En cambio, el extremo derecho, si este es B sub 1, en este caso, es más pequeño B sub 2 que B sub 1, B sub 3 es más pequeño que B sub 2, y entonces obtenemos una sucesión decreciente, es decir, los extremos izquierdos crecen y los extremos derechos decrecen. Entonces, mantengan eso en la mente porque lo vamos a usar después. Es un hecho muy sencillo. Sigamos con el teorema es sencillo y el video de hoy va a ser corto. Entonces, un resultado que es fundamental, eso no lo voy a demostrar, pero es lo que importa de construir los reales, es que los reales resultan ser un espacio métrico completo. Esa noción de completitud se puede expresar de diferentes maneras, pero aquí lo voy a definir en el concepto de espacio métrico, la completitud dentro de la idea de espacio métrico. Habría una completitud también en relación al orden, pero que en el caso de R además se confunden las dos, pero aquí estoy refiriéndome a que toda sucesión de Cauchy A sub n converge. Bueno, y aquí recordamos lo que es una sucesión de Cauchy. Una sucesión A sub n se denomina de Cauchy si solo si yo doy un épsilon, entonces existe un n mayor que cero, tal que si el n y el m son más grandes que este n, entonces la distancia que hay entre A sub n y A sub m es más chiquita que épsilon. Intuitivamente los elementos de la sucesión se van pegando
a medida que el n va aumentando, se van pegando unos a otros, y bueno, y uno esperaría que eso llevara a un límite, y es correcto en el caso de los reales, pero eso no siempre va a ser así, a menos que el espacio sea completo. Vamos a seguir. Ese es un concepto importante, el concepto de completitud de un espacio métrico y el de sucesión de Cauchy. Repásenlo si no lo han visto. Ok, entonces este es el famosísimo teorema de Cantor, teorema de los intervalos encajados. Entonces, ¿qué es lo que significa? Si yo tengo una sucesión de intervalos encajados cerrados, muy importante, el teorema no es cierto si los intervalos son abiertos, y sub n, tal que la longitud de esos intervalos se va a cero cuando el n se va a infinito, entonces se verifica que la intersección de todos los i sub n es exactamente un punto. No puede ser vacía, no puede ser dos puntos, es un punto. Vamos a hacer la demostración. Les dejo como reflexión que ustedes piensen qué pasa si los intervalos son abiertos, que construyan un ejemplo donde esto da vacío. Entonces, se los dejo como problema para que ustedes reflexionen. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver que en primer lugar esa intersección no puede contener dos o más reales. Eso para descartar esa posibilidad. Si hubiesen esos dos reales en la intersección A sub A, perdón, no A sub A y B, entonces con el A distinto del B, entonces el intervalo formado entre A y B, que es un intervalo que no es un punto, es un intervalo con una cierta longitud, debería estar metido en la intersección también. ¿Por qué? Porque si uno se fija en el proceso, cuando yo intersecto solamente cada intervalos, eso me da un intervalo. Y si este señor A y B están la intersección infinita, van a estar también en esa intersección parcial. Y por ende, el intervalo, porque es un intervalo, AB va a estar contenido en el intervalo de esa intersección de los primeros K elementos. Entonces, eso me va a llevar que la longitud de un I sub n cualquiera tiene que ser más grande que B menos A, lo cual es imposible porque yo sé que esas longitudes van decreciendo por hipótesis, pues. Entonces, no, como la hipótesis es que las longitudes van hacia cero, no puede ser que todos estos intervalos I sub n contengan a un intervalo completo AB, porque si no, no se podrían hacer cada vez más pequeños, con longitudes cada vez más pequeños. Este B menos A sería una cota inferior de las longitudes de esos intervalos. Entonces, no puede, ya descartamos la posibilidad de que hayan dos o más reales en la intersección. Vamos a ver por qué la intersección no es vacía, y entonces, bueno, si no pueden haber dos o más y la intersección no es vacía, la intersección tiene que ser un punto exactamente. Entonces, bueno, fíjense una cosa, yo denoto el intervalo I sub n de esta manera, A sub n, B sub n. Bueno, entonces yo hice una observación de que tanto A sub n como B sub n, A sub n son una sucesión creciente y B sub n una sucesión decreciente. Y además son ambas de Cauchy. ¿Por qué son de Cauchy? Bueno, porque sencillamente las longitudes de los intervalos estos I sub n se van para cero. Entonces A sub n tiene que estar muy próximo a los elementos siguientes de la sucesión A sub n más 1, A sub n más 2, etcétera. Entonces ustedes piensen un poquito cómo dado el épsilon consiguen el n, pero eso debería ser bastante claro de que tanto A sub n como B sub n tienen que ser sucesiones de Cauchy, una creciente y la otra decreciente. Entonces, ambas tienen que converger, y además tienen que converger a lo mismo, porque la diferencia entre B sub n menos A sub n, que es la longitud del intervalo I sub n, eso se va para cero. Entonces, bueno, eso nos indica que ese límite que tienen que tener las dos por la completitud de los reales, como son de Cauchy, ellas convergen, pero tienen que converger a la misma cosa. Y llamamos a esa cosa A, a un punto A, ese punto en común al cual convergen las dos sucesiones, lo llamamos A. Pero bueno, como A es el límite de la sucesión de los A sub n y ella es creciente, el A tiene que ser más grande que todos los A sub n. Y como es también el límite de los B sub n,
Entonces, que es una sucesión decreciente, el A tiene que ser más pequeño que los B sub n. Entonces, el A está ensanduchado entre los A sub n y B sub n, pero eso significa que el A pertenece a todos los intervalos I sub n. Aquí hay dos puntos que me disculpen, eso no van ahí, es I sub n para cualquier n, y por supuesto, entonces si está en todos los I sub n, está en la intersección, y ese era el punto único que queríamos demostrar que existe. Muy bien. Entonces, la última parte del video es ya demostramos el teorema de Cantor. Voy a hacer una pequeña nota histórica. Cantor demuestra este teorema para demostrar lo que sigue a continuación. Este es un teorema importante por sí mismo. Teorema básico que la gente que hace análisis de los reales, los jóvenes que están estudiando, tienen que conocer. Pero Cantor lo hizo con la idea de probar de que los reales no son numerables. Es decir, que no podemos numerar los números reales, que ese era un problema que se planteó Cantor cuando empezó a estudiar la teoría de los conjuntos transfinitos y de la cardinalidad. Entonces vamos a ver ese hecho, vamos a ver la demostración usando el principio de los intervalos encajados de que R no es numerable. Eso es lo último que vamos a hacer. Bueno, vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Supóngase que los números reales son numerables, o sea, los numeramos a 0, a 1, a 2, eso es lo que se llama una numeración de los reales. Y ustedes vamos a construir, ustedes y nosotros, pues nosotros vamos a construir una sucesión de intervalos encajados que nos van a llevar a un grave problema. Entonces tomemos en primer lugar un intervalo cerrado de longitud 1, que lo voy a llamar I sub 0, que no contenga a sub 0. Ustedes sacan este señor, el primer elemento de la numeración. Eso lo podemos hacer. Ustedes buscan dónde está ese señor en la recta y consiguen un intervalito que no lo interseque y que tenga longitud 1. Tienen bastante espacio para hacerlo. Después, en el siguiente paso de la construcción, buscamos un intervalo que llamo I1 de longitud la mitad de este, de longitud medio y que no contenga A1. Ajá, bueno, vamos a suponer que A1 quedó metido dentro de I sub 0. Bueno, ahí de nuevo hay suficiente espacio para sacar ese señor A1 porque él va a estar en una de las dos mitades yo puedo partir el intervalo de I0 en dos mitades, él va a estar en una y yo sencillamente trabajo en la otra y la longitud del intervalo es un medio. Y así voy haciendo una construcción que en el paso n consigo un intervalo, fíjense además que lo estoy consiguiendo encajado. I sub n está metido en I sub n menos 1, la longitud de I sub n la tomo para que sea 1 sobre 2 a la n, esto se va a ir a 0, y hago la cosa para que el A sub n no pertenezca al I sub n. Es decir, que en cada etapa de la construcción, el A sub n queda fuera de I sub n. Por supuesto, si yo interseco todo esto, entonces la intersección tiene que ser vacía, no puede contener a ninguno de estos señores, porque yo saqué a 0 en el primer paso, a 1 en el segundo paso, etcétera, etcétera. Y entonces esto es vacío, pero por otro lado, estoy construyendo una intersección de intervalos encajados cuyas longitudes van para 0 y por el teorema de Cantor esa intersección no puede ser vacía. Aquí estaban todos los reales porque yo los numeré. Entonces aquí llegamos a una contradicción. Por construcción la intersección es vacía, pero por el teorema de los intervalos encajados de Cantor la intersección no lo es. Entonces esa contradicción nos dice que no podemos hacer tal numeración de los números reales y con eso concluimos la demostración muy bonita, una demostración casi constructiva de Cantor de que R no es numerable. También se podría hacer una construcción similar para probar que existen números trascendentes, etcétera, etcétera, y Cantor de hecho lo hizo. Bueno, como siempre, encantado de presentarles el video. Cualquier pregunta la ponen aquí por el canal y vamos a usar este teorema de los intervalos encajados en otra demostración. Pronto vamos a hacer un pequeño video sobre el teorema de Cousin, que es un teorema que aparece en el lema de Cousin, es como se llama, en la teoría de la integral de Hengstov-Kurzweil y que
Yo usé para demostrar también o hacer otra prueba de la no numerabilidad de los números reales. Hasta luego, hasta otra oportunidad.